Estamos alegres, contentos completamente el poder compartirles a ustedes la palabra del Señor. En este momento, pues vamos a hablar acerca de el nombre del Salvador. Antes de eso, pues en Isaías 11 nos dice la palabra del Señor que Dios promete un ungido Mesías al pueblo de Israel. Y este ungido Mesías, pues, iba a tener varias características. Entre ellas, pues, las que nosotros hemos contemplado en el Señor Jesús, y lo vamos a leer de esta manera. Isaías capítulo 11, versículo 1. Y dice así. Capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Gloria a Jesús. Entonces vamos a hablar un poco acerca de el Mesías ungido. El Mesías, el cual se ha hablado más de 2000 años. Se ha nombrado incluso de diferentes maneras. Este Mesías, pues dice la misma palabra del Señor que es un vástago de las raíces de Isaí. Isaí, el padre de David. David, el padre de Salomón. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de este Mesías? Y cómo es la palabra para que se cumpla en nuestro Señor y Salvador, el cual vino a esta tierra, sufrió dolores, padeció muchas cosas, es más, y Él aún llegó hasta la muerte para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, sino que tuviera la vida eterna. Todo esto se junta en un solo nombre, un nombre que es dado a los hombres y que es sobre todo nombre. Este nombre o este Mesías, el cual hoy está siendo causa de bendición y de salvación a todo aquel que cree, pero también piedra de tropiezo, que desmenuza incluso a aquel que quiere luchar contra ella. Es como una roca que despedaza y desmenuza sobre aquellos sobre los que cae. Y esta palabra
acerca de Isaías 11, dice que sobre este Mesías iban a reposar los 7 espíritus de Dios. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora, póngase a pensar por un breve momento. Hay mucho pueblo que no cree en Jesucristo, que no cree en el Señor como Mesías, como Salvador. Es más, nosotros hemos estudiado incluso las barbaridades que se dicen acerca de Jesús. Pero ¿acaso Él no lo había profetizado antes? ¿Acaso Él no dijo que el mundo nos iba a aborrecer? ¿Acaso Él mismo no dijo de que nos enviaba como ovejas en medio de los lobos? ¿Acaso no fue el mismo Señor y Salvador quien nos llevó a nosotros aún más adelante de las cosas que iban a acontecer? Hoy lo estamos viendo nosotros. Se está levantando tanto la iglesia, tanto el pueblo del Señor. El pueblo del Señor se está levantando. Incluso nos estamos poniendo nosotros los unos en contra de los otros, y esto es por falta de conocimiento, como dice la misma palabra del Señor. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero ¿cuál es el conocimiento que tenemos que saber nosotros? Como lo dice la misma palabra, es el conocimiento que lleva a la vida eterna. Y Juan lo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y al Salvador, a quien tú has enviado. A quien tú has enviado, estaba diciendo el Señor. Ahora, estos 7 espíritus venían y reposaron sobre nuestro Salvador, sobre nuestro Señor, sobre nuestro Mesías. Hay diversas sectas y hay diversas religiones que no toman en cuenta al Señor como una persona divina, como una persona llena de poder y que aún vive por los siglos de los siglos. Es más, se atreven a sembrar entre el pueblo evangélico, entre el pueblo cristiano conocedor y amante del Señor, sembrar semillas de duda. Pero acuérdese que aún la semilla que puedan meter, tenemos que ser sabios y discernir como hijos de Dios entre el trigo y la cizaña, de cómo es cada uno, porque aunque parezca, acuérdese que el enemigo actúa en contra de la iglesia, en contra del pueblo del Señor, con un 90% de verdad y un 10% de mentira. Y con ese 10% de mentira envuelve a mucha gente. En el jardín del Edén, Adán y Eva estaban disfrutando de los beneficios de ser personas consagradas para Dios. Y vino la serpiente y les dio el 90% de mentira, de verdad, y les puso un 10% de mentira, y el hombre, el ser humano, se dejó guiar por el 10% de la mentira. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado el día de hoy, porque aunque parezca que las cosas son como lo están diciendo, no es así, porque dice la palabra del Señor mismo. El apóstol Pablo nos dice de que nosotros tenemos la mente del Señor, que tenemos la mente de nuestro Salvador. Y sin más, pues, dice que Él dice que no juzgará, dice el versículo 3, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que justamente juzgará a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto lo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que dice que con el espíritu de su boca matará al impío y lo destruirá con el resplandor de su gloria, con el resplandor de su venida. ¿Cómo es posible de que el pueblo en el cual el mismo Señor nació, el mismo Señor
predicó, el mismo Señor sanó enfermos, resucitó muertos, multiplicó el pan. Muchos dicen que fueron actos de brujería, que él era hechicero, que él usaba los encantamientos de los pueblos paganos, etcétera, etcétera, etcétera. Otros dicen que aprendió el nombre sagrado del tetragramatón para poder hacer estos milagros, pero más que eso, yo recuerdo lo que el ciego le dijo a los principales en aquel entonces, cuando le están preguntando que quién lo sanó, y él le dice, bueno, el que me sanó solamente me dijo, toma tu lecho y anda, vete, has sido sano, puso lodo en mis ojos, después me mandó a lavar y quedé sano. Y después le dice, pero ¿cómo es que te sanó? Porque este hombre es un pecador. Entonces él le dijo, bueno, que sea pecador yo no lo sé, pero lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo la luz. Después comenzó el ciego a hablar con ellos y les dijo, esto es lo más interesante, de que ustedes que manejan la Biblia, la palabra del Señor, no sepan que Él es, pero que Él me ha devuelto la vida, que Él me ha devuelto la luz en mis ojos. Su nombre es Yeshua en hebreo, amado hermano. No existe tal nombre. No existe ni en la gramática hebrea el nombre de Yahshua, de Yahushua o etcétera. No existe. Y esto se lo digo con todo mi amor, con todo el amor del Señor en mi vida. Su nombre hebreo es Yeshua. Es más, cuando Él fue clavado en el madero, Poncio Pilato mandó a poner la inscripción en hebreo, griego y latín, donde decía Yeshua HaNozri, V'melech HaYehudim. No estaba diciendo Yahushua o etcétera. Yo se lo estoy diciendo con todo el amor de mi corazón. No es justo de que nosotros estemos también utilizando el nombre del tetragramatón para poder justificar que Jesucristo es el Mesías, para usar las 4 letras del tetragramatón y poner en él el nombre del Señor Jesús. Y le recuerdo que también Pilato mandó a escribir el nombre del Señor en hebreo, en griego y en latín. Y en ninguno de ellos, en ninguna de las inscripciones, aunque la pronunciación debió haber sido la misma, Yeshua, pero en ninguno de ellos aparecen esos alias que se le han inventado el día de hoy, esos alias. Y cuando el Señor prometió de que uno era su nombre, mire que el pueblo cristiano lo conoció bajo el nombre de Jesús, Jesús en latín, porque el latín fue uno de las lenguas que predominó también junto con el griego en aquel entonces, cuando estaba el Imperio Romano. Ahora, volviendo al tema, nosotros no podemos justificar, y por favor, porque realmente cuando el Dios Todopoderoso se revela a Moisés, se revela con el nombre que no se había revelado ni siquiera de Abraham o a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. No se había dado a conocer con ellos bajo ese nombre, pero fue hasta donde Moisés, donde él le dio el nombre del tetragramatón. Nosotros le ponemos con J, está bien, la J no existía hasta hace 500 años. Y la connotación, volvemos a repetir este término, nos da a entender al único creador, al único santo todopoderoso, al único que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra, a aquel que escogió a Israel en Abraham, en Isaac y en Jacob, aquel que escogió a nuestro Salvador de la línea de David. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros lo miramos en el Evangelio. Cuando los guardias presencian el acto más grande que
que la humanidad guarda en su corazón, en este caso la iglesia, que es la resurrección de nuestro Salvador. Los guardias miraron aquella gran luz, aquella potente luz, y cómo aquella piedra era quitada de la entrada de la tumba y salió aquel gran resplandor. Ellos no podían creerlo y salieron corriendo, porque ellos tenían orden de que si algo sucedía en esa tumba, que fueran inmediatamente a informarle a los principales. Y ellos corrieron a los principales y les dijeron: esto y esto pasó. La piedra se removió y un gran poder, un gran resplandor hemos visto. Entonces los principales los sobornaron. Y cuando los sobornan, les dicen que se vayan lejos y que digan de que fueron los discípulos quienes robaron el cuerpo del Señor. Ok, cuando ellos son entrevistados, le dicen a todo aquel que les preguntaba: ¿y qué fue lo que sucedió? Es que los discípulos robaron el cuerpo, el cuerpo de Yeshua, y se lo llevaron. A partir de ese momento hacia acá, su pueblo amado, su pueblo escogido, elegido, el pueblo santo, donde se había desarrollado los estudios más grandes y más grandiosos que nunca han existido. El pueblo glorioso, aquel pueblo santo que miró aquellos grandes milagros en Egipto, aquel pueblo bendito por la bendita palabra del Dios Todopoderoso, que había visto cómo el mar se había abierto, que había visto las columnas de fuego en el desierto y la nube que los protegía del sol, que había visto tantos milagros y que había recibido la tierra por heredad, que había recibido a los profetas, que había recibido reyes guiados conforme al Señor, y que el rey grande, el rey más grande que unificó a todo Israel como el gran pueblo que es David, habían recibido la palabra, las canciones, los salmos, la adoración, la poesía. Hermano, lo más glorioso que está escrito en las sagradas escrituras. Aquel pueblo guiado por los principales de aquel entonces, cometieron, hermano, como dice la palabra bendita del Todopoderoso, cometieron el acto de negar la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Cuando el Señor resucitó, aunque habían profecías y había, como dice en la palabra del Señor, que el conocimiento de ellos fue embotado. ¿Y por qué fue embotado el conocimiento? El conocimiento fue embotado porque era necesario que aquel pueblo no lo reconociera, para que todo aquel que en él cree con toda su alma no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este nombre, que es sobre todo nombre, Yeshua, el Mesías, el Señor Jesús, como el pueblo cristiano le conoce. Aquel nombre que nos lleva a aquella obra grande en la cruz del Calvario, aquella obra de amor, aquel hombre que aún en su agonía le estaba diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque el mismo Dios los sujetó y los embotó para que no entendieran, para que no comprendieran el tiempo que estaban viviendo. Y hasta el día de hoy ese dicho de que Jesús no resucitó y que los discípulos robaron el cuerpo está difundido, y hay grandes estudios que contradicen el Evangelio, hay grandes estudios que contradicen que Jesús es el Mesías, a raíz de que en aquel tiempo se negó la resurrección de Jesús. ¿Y por qué puedo creer yo? ¿Por qué creo en el nombre del Mesías? ¿Por qué creo en la salvación, en la resurrección del Mesías? ¿Por qué? Porque Él ha hecho una obra grande en mi vida, porque Él mismo se ha manifestado a mi vida, Él mismo me ha hablado, Él mismo me ha llevado a cumplir lo que nunca me imaginé que iba a cumplir, la misma palabra, el entendimiento de la palabra, que es por la fe en el Mesías eterno, que es por la fe en Jesús. Me ha sacado de aquel mundo que solo llevaba a destrucción, a confusión y condenación.
Ahora le quiero decir algo. No entremos en confusión, no llevemos al pueblo en confusión, no lo llevemos más a donde no le corresponde. La iglesia o el pueblo santo debe estar unido, debemos estar unidos. ¿Y por qué debemos estar unidos? Porque al momento de que nos toque encontrarnos con Él, debemos ser un solo pueblo, porque Él no viene por 2, 3, 4, 5 pueblos. Él viene por un solo pueblo. Un pueblo que le ama, un pueblo que le sirve, un pueblo que le obedece, un pueblo que está entregado a Él y que sin importar lo que hayan dicho los demás, sin importar, dice el versículo 12 de lo que es de Isaías, que levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Amado hermano, amado amigo, vecino, amado, tú que estás viendo este video, es necesario que creas, es necesario que te entregues a Él, es necesario que le reconozcas como Mesías Salvador. ¿Por qué? Porque Él es real, porque Él es el Dios que vino a esta tierra y que entregó su vida, y Él mismo dijo: nadie me quita la vida. Así que dejemos de ser antisemitas, dejemos de ser antijudíos, porque la palabra de Dios, Él mismo lo dice: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Yo tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Y este es la hora más grande que nosotros podemos ver. Ahora, Él levantará y llamará a todos sus escogidos, como lo está haciendo ahorita, de los 4 confines de la tierra, como lo dice aquí. Se va a terminar la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Judá, cuánta enemistad tiene Judá, cuánta enemistad tiene el pueblo hoy. Hermano, los palestinos por un lado atacando al bendito pueblo del Señor, que los árabes por el otro atacándolo, que Irán prometiendo que va a destruir Israel. Cuántos enemigos. Y escuche lo que dice aquí la palabra del Señor en el versículo 13. Dice: y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Y Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá más a Efraín. Hermano, cuando la mujer samaritana le está diciendo al Señor: ¿cómo tú, siendo judío, vienes a mí y me pides agua, siendo que judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Y Él le dijo: mujer, si supieras quién es el que te pide, más bien tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y la historia parte de ahí, porque Efraín con las 10 tribus o las 10 tribus que se separaron de Israel cuando el rey Roboam tomó el reino tras la muerte de Jeroboam tomó las 10 tribus tras la muerte de Salomón, y Roboam se quedó con Benjamín, se quedó con Judá y los levitas que estaban sirviendo ahí en el reino de Judá. Pero las otras 10 tribus que estaban distribuidas en todo el territorio de Israel se fueron, y fue Jeroboam el que tomó reinado ahí. El hombre cometió el error de construir un templo en Samaria para que el pueblo de Israel no se fuera a Judá a causa de la fiesta del Señor, y dijera: no vaya a ser que al ver a Jerusalén el pueblo se constriñe en su espíritu y vuelva a ser un solo pueblo y se vuelva a unir el país. Y cometió el error de construir un templo en Samaria, y cuando construye el templo en Samaria, comienza las imaginaciones de su mente a adorar imágenes, a adorar ídolos, a adorar aquello a lo cual Dios le había dicho que no lo adorara. Y a partir de ahí se les dice samaritanos. A partir de ahí se les decía samaritanos, y fue cuando el Señor le dijo: créeme, mujer, que ni en este monte ni en Jerusalén, sino que adoraréis al Padre en espíritu y en verdad, en obediencia pura, en obediencia genuina. Yo no estoy peleando ni con mesiánicos, ni con raíces hebreas, hermanos. Son mis hermanos. Y quiero decirle, nosotros honramos y honramos a aquel que creó los cielos y la tierra.
Y nosotros servimos y creemos en aquel que murió y resucitó en la cruz. No estoy en contra de que usted vaya a las raíces de la palabra del Señor. Si usted estudia hebreo, estúdielo. Si usted quiere ir allá a aprenderlo, pues no hay nada más grande que estudiar la palabra en su idioma original. Está bien, hay muchas traducciones y hay muchas sectas que han cambiado muchas cosas de la palabra del Señor. Pero a más de eso, dijo el apóstol, tienes tu fe, tenla para contigo mismo. Crezca usted, y una vez que tenga ese conocimiento que es para vida eterna y no es para contención, sino que va a ser para edificación, para el pueblo del Señor, entonces usted compártalo con mansedumbre, con humildad y con sabiduría eterna. No para contender sobre cuestiones necias que para nada edifican ni para nada convienen, sino más bien para edificar el pueblo del Señor. Porque usted como raíz hebrea es mi hermano. Usted como mesiánico es mi hermano. Creemos en el Salvador, en aquel que hizo posible la salvación para el pueblo gentil. Yeshua HaMashiach et Shemecha. Ve'ani ma'amin be'emunah shelema be'shem Yeshua HaMashiach. HaMelech HaIsrael, HaMashiach Israel. Creemos completamente en la venida de nuestro Mesías. Creemos completamente en que Yeshua es el Mesías de Israel. Lo confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón. Nos van a decir ignorantes, está bien. Nos van a decir que la necedad está en nuestras venas y en nuestros huesos. Excelente que lo digan, porque para los que se pierden esto es locura. Pero para nosotros es salvación. Y esto es lo que importa. La fe en el Hijo de Dios. Y la palabra de Dios así lo dice. Ahora, nosotros creemos, confiamos en Él, le creemos a Él. ¿Y quién es el que creó la división? ¿Usted cree que fue Dios quien mandó a poner la división? ¿Usted cree que fue Dios quien mandó a dividir el cuerpo del Señor? La iglesia. Somos nosotros mismos que cuando dice, ¿de dónde viene la guerra? Dice Santiago. ¿Acaso no es de vuestras pasiones? ¿Acaso no es de ustedes mismos que nacen las guerras, los conflictos, las diferencias, las divisiones? De nosotros mismos es donde nace todo esto. Hoy estamos divididos porque unos pelean por el nombre, al igual que cuando en Romanos Pablo le está diciendo a la gente que ustedes realmente... Unos dicen yo soy de Apolos, yo soy de Cefa, yo soy de Crispo, y otro que decía, bueno, yo soy de Pablo. Y dice Pablo, bueno, yo gracias a Dios doy más bien de que a ninguno de ustedes bauticé, sino que a Crispo. ¿Acaso está dividido Cristo? Dice. ¿Acaso está dividido Mashiach? ¿Está dividido el Mesías? No está dividido. Somos nosotros mismos que estamos dividiendo al cuerpo del Señor. Y esto porque estudiamos, amado hermano, y yo le voy a repetir esto y con todo mi amor. Nosotros estamos cometiendo el error de que hay una persona que viene y aprende 2, 3, 4 palabras del hebreo y ya se dice maestro del hebreo. Vaya, y si quiere estudiar hebreo, pague un curso de hebreo con personas didácticas que tengan pedagogía en hebreo, que estén capacitados, altamente capacitados para darle una guía didáctica del hebreo, que le den todo lo que tiene que ver con el hebreo, todo excelente, tal cual, como cuando se estudia una lengua extranjera. No porque sepa 3 palabras en hebreo voy a decir soy maestro, o porque la sepa en inglés que ya soy maestro del inglés. Tengamos cuidado, y yo sé que lo hacen, los que lo enseñan lo hacen de la mejor manera y lo hacen con todo su corazón, pero es necesario que nosotros pongamos un pie sobre la tierra y dejemos el otro en el aire, porque si usted pone sus 2 pies sobre la tierra no va a avanzar. El pie en el cielo es para que usted siga avanzando.
pues levanta el otro y sigue avanzando. Pero muchas veces, amado hermano, cuando nosotros nos ponemos en contenciones necias, nos quedamos con los dos pies en la tierra y así con los brazos abiertos para que no avancemos nosotros, ni que avancen los que vienen con nosotros. Entonces dice la palabra del Señor, y es aquí donde debemos tener cuidado, porque el Señor le dijo a los religiosos en aquel entonces: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacen 2 veces más hijos del infierno. Ahora, preguntémonos a nosotros mismos, ¿realmente vale la pena que mi hermano se pierda por mi ego? Porque muchas veces pretendemos ser más sabios que los demás. Yo no estoy aquí porque sea más sabio que usted, estoy aquí porque el Señor bendito me dio la oportunidad de estar aquí hablando delante de ustedes, de estar compartiendo con ustedes. Bendito sea su nombre para siempre. No es porque sea más sabio que alguno de ustedes, es más, yo sé de que hay personas que más bien pueden ser prominentes en la palabra del Señor. Pero hoy tengo la oportunidad de estar delante de ustedes, hablándoles, compartiendo las Sagradas Escrituras, hablando con ustedes acerca del Mesías y de cómo nosotros tenemos que estar unidos bajo ese nombre. Respetemos al pueblo cristiano, al pueblo evangélico que le dice Jesús. Respetemos al pueblo mesiánico que le dice Yeshua. Y si usted dice, y en su corazón ya está metido de que el nombre es Yahshua o Yahushua, por favor respete a los demás. Si usted cree tener fe, téngala para con usted mismo, pero estamos hablando con base. Hablo con judíos, y los mismos judíos de nacimiento que nacen con el hebreo en la boca, dicen, eso es más, eso es romper una regla gramatical. El nombre de aquel que fue clavado en la cruz y por el cual lo conoció el pueblo hebreo, Yeshua. Ahora, cuando usted dice Jesús, amado hermano, no lo lleva su espíritu, su mente y todo su corazón hacia aquel que entregó su vida en la cruz por usted, hacia aquel que resucitó al tercer día, hacia aquel que está sentado en gloria intercediendo por nosotros. Cuando usted dice Yeshua, ¿acaso no piensa en aquel que murió en la cruz, que resucitó al tercer día y que está sentado intercediendo por su pueblo? El pueblo portugués, cuando usted dice Jesús Cristo, no está diciendo o no se va a su mente, su corazón y todo su entendimiento hacia aquel que murió en la cruz, que resucitó al tercer día y que hoy está sentado intercediendo a la diestra del Todopoderoso, intercediendo por nosotros. Lo dice la palabra del Señor. Pero nos metemos en cada lío del cual, en temas de que ni siquiera comprendemos y que no sabemos manejar. Su nombre es grande, y al final de este video les vamos a compartir algo que quizá ustedes ya manejan o que quizá han pasado desapercibido acerca del nombre del Mesías. Hoy lo conocemos como Yeshua, Jesús, Cristo. Lo conocemos bajo Yahshua. Está bien. Lo conocemos bajo todos los alias que se le dicen. Pero al final de este video vamos a tener algo muy importante, de lo cual, si usted no le presta importancia y no vuelve en unidad como un solo pueblo, entonces solo somos bla bla y no estamos en el Señor. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 22,
16, hablando del tronco, de la raíz, del vástago de Isaí, le dice el Señor a Juan, en el 22:16 de Apocalipsis, y yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Escucha. Marcos 10, 47, 48. El ciego Bartimeo, cuando escuchó hablar de que Jesús iba por el camino, le dijo: Yeshua ben David, Rahem. Yeshua ben David, Rahem. Jesús, hijo de David, misericordia, ten piedad de mí. Dice que cuando oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían: cállate. Pero él clamaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor lo mandó a llamar. Y le dijo: ¿qué es lo que quieres? Que recobre la vista. Inmediatamente el Señor le hace el milagro y él recobró la vista. ¿Acaso un endemoniado puede hacer eso? ¿Acaso un brujo puede hacer eso? ¿Acaso el que tiene el poder sobre la muerte no es el único Dios verdadero? ¿Acaso puede el hombre en maldad, en pecado, realizar todas estas obras que hizo el Mesías hace casi 2000 años? No nos deja mucho que pensar, amado hermano, de que este Mesías o este hombre humilde de la clase obrera, por decir así, hijo de un carpintero, y comienza a predicar. Las multitudes le seguían porque miraban que él estaba cumpliendo los requisitos del Mesías. Es más, los principales se presentaban delante de él y muchos principales le llamaban rabí, como Nicodemo le llamó rabí en San Juan capítulo 4. Dos rabinos, el rabino Mashiach, Yeshua, y el rabino Nicodemo, hablando. Y el Señor Jesús, cuando estuvieron hablando entre los dos, más bien le dijo: ¿cómo es que tú, siendo un maestro, un rabino, no entiendes qué es nacer de nuevo? Y poniéndonos a pensar en el Señor, ¿cómo es posible de que nosotros comencemos a atender? Van a venir muchos más ataques a la iglesia. Van a venir muchos más ataques al nombre del Señor o al Señor mismo. Hasta que el Señor muestre su redención para con nosotros. Nos vayamos. Ahorita ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y cuando comience a perseguir, van a empezar primero, mire, por medio del intelecto. Van a querer arrancar al Salvador de su corazón y de su mente. Van a querer arrancar la fe que usted tiene en Él. Y cuando usted escuche y presentan unos estudios pero tan grandes, de que en los comentarios he visto: estaba engañado. Realmente unos han dicho o han escrito, o es más, ya están hasta convencidos. Dicen que el Nuevo Testamento es una fábula, que el Nuevo Testamento es un engaño y que estuvieron engañados y predicaron a Jesús, predicaron al Mesías, se postraron, adoraron, sintieron, es más, su presencia y no tienen miedo de blasfemar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no creen en Él. Pero el que no crea en el Señor Jesús tiene al menos si es el pueblo, el pueblo donde Él nació, tiene una promesa. Pero ¿qué de aquel que le ha conocido? De aquel que tomó por inmunda la sangre de aquel Salvador y se apartó
pisoteando al Hijo de Dios, pisoteando, no le queda más que una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es triste realmente ver cómo cristianos o pseudo cristianos dicen de que estaban engañados. Entonces, ¿cuál era la verdad que predicaron en su momento? Y logran mover de que Yeshua no es el Mesías, de que Jesús no es el Mesías. Y repito, hermano, amigo, el Señor demostró con grandeza que Él es. Le voy a decir algo aquí. ¿Por qué muchos persiguen el nombre de Jesús o Yeshua? ¿Por qué lo persiguen? ¿Por qué dices que no crees en el Mesías, que Yeshua es el Mesías? ¿Por qué te cierras en tu corazón a decir de que no crees, pero persigues el nombre? Entonces, al perseguir el nombre de alguien que murió hace 2000 años, ya no tendría valor alguno si murió, porque ya está enterrado y es más, ni el polvo está. Pero ¿por qué te enfocas en perseguir el nombre de alguien y quien tú aseguras que está muerto y que no tiene poder para salvar? Si Él está vivo y tu misma boca te está haciendo pelear en contra del nombre de Yeshua, entonces significa que tu espíritu está reconociendo que Yeshua es el Mesías eterno. Porque si no, ¿por qué? Si tienes entendimiento y tienes sabiduría, ¿por qué peleas con alguien que está muerto? Pero es tu espíritu, el soplo que puso el Creador en ti, que te está diciendo en ti, Yeshua es el Mesías. Pero tú sigues peleando contra Él y sigues diciendo que no es el Mesías. Bendito sea su nombre para siempre. Baruch Hashem Adonai. Ahora, seguimos. Romanos 1:7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol o emisario, apartado para el evangelio de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y luego al griego o al gentil, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, Ruach HaKodesh, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Bendito sea su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, o Yeshua, HaMashiach, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La raíz de David. Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Emmanuel. ¿Por qué le vamos a quitar lo divino al Mesías? ¿Por qué le vamos a quitar el Dios y solo lo vamos a dejar con nosotros? Yeshua es el Mesías. Gloria a su nombre, bendito. Isaías 9:6-7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, poniéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y lo hizo.
Malaquías 3. Malaquías 3, 1 al 5. He aquí yo envío al mensajero, el cual preparará camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Pausa. ¿Qué significa esto? Jesús llegó súbitamente y lo siguen buscando. Siguen buscando, siguen esperando un Mesías. El Mesías ya vino hace 2000 años. Y se sigue esperando. Porque no había parecer en él sin atractivo. Más bien hasta él puso su vida por el rescate a causa de nuestros pecados. Nosotros le tuvimos por herido, por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y como que escondimos de él el rostro. Por eso dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, y los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata la ofrenda. Será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Vendrá. Mateo 1, 20, 21. Y entramos al personaje más grande de toda la historia humana. Hablando del nacimiento o de la concepción del Señor Jesús. Y pensando él en esto, José, he aquí en abandonar a María. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Uno de los ataques que lanzan acerca del nacimiento de Jesús es que es hijo de Pandira, un soldado romano, y que María, estando casada con José, le pagó mal a él con este soldado llamado Pandira, y de ahí nació Jesús. Pero nosotros sabemos la realidad conforme a la Sagrada Escritura, conforme a lo que dice la palabra, que fue engendrado por el Espíritu de Dios. Y ellos ponen de que es un Dios griego, o un Dios griego que vino y sembró, y comienzan a hablar acerca de esto, cuando la misma palabra dice de que pondrá velo en sus ojos. Porque viendo no ven y oyendo no escuchan, ni entienden su corazón para que se conviertan, hasta que llegue el momento. Romanos lo dice. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Sí. Pero ustedes gentiles, no se vuelvan arrogantes en cuanto a su manera de pensar, porque así como el Señor injertó ramas de olivo silvestre al olivo natural y desgajó las ramas, algunas ramas, no pienses que a ti no te va a pasar lo mismo si te ensoberbeces sobremanera en contra del pueblo elegido. El pueblo elegido es Israel y siempre va a ser Israel. No existen dos Israeles. No existen, no hay diferencia. El Señor en su momento va a unir a todas las tribus de Israel y con ellos a los gentiles que hayamos sido salvos.
Así de fácil. Pero no nos ensoberbezcamos contra el pueblo de Israel, contra el pueblo judío, porque ellos son los elegidos, de ellos son también las promesas, la palabra fue dado a ellos. Ellos tienen los estudios de la Torá y todo. A nosotros nos ha dado la salvación por gracia. En el próximo tema vamos a hablar acerca de los rabinos, de cómo se forma un rabino, de cómo es un rabino y cuáles son los requisitos que debe cumplir un rabino. Pero no nos vamos a adelantar a eso. Pero a Israel le fue dado eso, las enseñanzas y todo. Pero la misma palabra dice de que su entendimiento fue embotado para que usted, gentil, entrara a la salvación en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre para siempre. Alabado sea el Señor Todopoderoso. Juan 19, 17 y 20 dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que le puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, primero, en griego, segundo, y tercero, en latín. Hebreo, griego y latín. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Yeshua HaNotzri Vemelech HaYehudim. ¿Qué le entró a Pilato para dar eso? ¿Acaso en su muerte el mismo Señor no les estaba revelando algo? Y a nosotros que debemos creer porque si decimos que estamos en Él, vamos a respetar y vamos a honrar su palabra. Y esto no es de una fe ciega. Esto no es de que yo creo y voy caminando así. No es así. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Porque sin fe es imposible acercarse a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Bendito sea el Señor. Entonces, al estar escrito en griego, en hebreo, griego y latín, nos da a denotar que en varias lenguas le va a hablar a su pueblo. ¿Cuántas lenguas no tienen las Sagradas Escrituras traducidas? Y hoy tenemos alcance a la Sagrada Biblia, porque el Señor permitió que en toda lengua, tribu y nación fuera glorificado su nombre. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le daré columna. Yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea para siempre. Mire que antes de terminar este versículo, o estos versículos, hay algo muy importante ahí. Muy importante. En este momento, entonces voy a compartir algo con ustedes. Y es, en Hechos 5:32, Pedro y la iglesia estaban predicando. Y mientras ellos predicaban, vamos a buscar aquí en 5:32-45, y dice así la palabra del Señor. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, dijo Pedro, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. ¿Por qué? Porque no creían en Yeshua como Mashiach. No creían en Jesús como Mesías. Querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, un hombre venerado, honrado y respetado por su alto conocimiento en la palabra del Señor. Gamaliel, quien instruyó a Pablo
en el camino, en la Torá, en los estudios rabínicos, en los estudios de la palabra del Señor, en el Talmud y en el Mishnah, en la Gemara y en toda la liturgia judía. Gamaliel lo había instruido a este hombre llamado Pablo, Shaul. Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un momento a los apóstoles. Y luego dijo, escuche, preste bastante atención. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos del pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, escuche a Gamaliel, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra, bendito sea el nombre del Señor, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Baruch Hashem Adonai, no seas hallados luchando y peleando contra Dios. Tú que peleas en contra de la iglesia, que peleas en contra del cristianismo, que peleas incluso en contra de tus hermanos, a causa del nombre, a causa de que, porque no lo pronuncias bien, porque no pronuncias esto, que te encuentras peleando, no sea que te encuentres peleando en contra de Dios tú mismo. Porque el primero lo siguieron cientos de hombres, el segundo lo siguieron varios del pueblo, pero este Mesías eterno son millones y millones y millones que le están siguiendo, y en lugar de disiparse, más se amplía el evangelio, más se amplía el conocimiento del Mesías eterno. No es como estos hombres, como estos que decían que eran Mesías y no eran nada. Este Mesías sigue y su obra sigue caminando, sigue avanzando, sigue llegando hacia muchas almas para que sean salvos completamente de esta generación perversa. Bendito sea Jesús. Gamaliel, un hombre conocido y reconocido por el pueblo de Israel, por todo el pueblo en aquel entonces, dio esta palabra. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Porque cuando él les dijo que no sean hallados, más bien luchando contra Dios, convinieron con él, lo escucharon y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron, porque es lo último que queda, intimidar al cristianismo. Es lo último que queda, atacar el nombre. Lo único que queda, atacar tu fe, atacar conforme a la misma Biblia, un 90% de verdad y el 10% de mentira. En las religiones, pues posiblemente puedan tener un 90% de verdad, pero el 10% de la mentira van a querer sembrártela a ti, sembrando una duda, y después tú vas a decir, ya no creo, Jesús no es el Mesías, Yeshua no es el Mesías, y es tiempo de que creas en él. Ahora, para ir terminando, vamos a compartir cómo termina esto del nombre del Mesías. Que leíamos Apocalipsis 3, 11 y 13. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo. ¿Por qué vamos a pelear si
si vamos a decir, yo le digo Yeshua, yo le digo Jesús, le digo Yahshua? ¿Por qué vamos a pelear si Él mismo reconoce a su pueblo y a causa de la división que se ha creado en el pueblo, Él mismo dice que va a revelarnos, va a enseñarnos su nuevo nombre, su nuevo nombre, su nuevo nombre? Bendito sea el Señor. Por lo tanto, raíces hebreas, usted es mi hermano. Mesiánico, usted es mi hermano. Cristiano, usted es mi hermano. Y en el momento glorioso, cuando Él venga y nos revele su nombre nuevo, entonces vamos a arrepentirnos de habernos atacado los unos a los otros. Volvamos al Mesías. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Es un enorme placer, un enorme privilegio el compartir con usted la palabra del Señor. Que Dios le bendiga. Suscríbase y dele clic en la campanita para que los mensajes, cada vez que sean subidos, le aparezca la señal. Que Dios le bendiga. Just Production le desea muchas bendiciones.